Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A raíz del video que grabé antes de ayer sobre la crisis chilena actual y su incidencia en la salud mental, me pidieron que profundizara algunos temas más específicos que tenían que ver con la delincuencia, la clase política, etc. Entonces me acordé de la frase de un gran pensador que falleció hace unos 20 años, que es Michel Foucault, y él se preguntaba: ¿quién controla a los controladores? Esta pregunta central que hay que responder me llevó a recordar otra actitud del señor presidente actual y las personalidades que presentó cuando empezó esta crisis. Me acuerdo haber visto en la televisión de que él puso a hablar al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara del Senado, al presidente de la Corte Suprema, etc. Y yo la verdad es que eché de menos la presencia del fiscal nacional, porque uno de los malestares que han gatillado las protestas es el tema de la corrupción, y como el fiscal es el que investiga los hechos de corrupción, pienso que habría sido sano para el gobierno y para la sociedad que el señor fiscal hubiese rendido una cuenta acerca del estado de las investigaciones en que se encuentran los casos de corrupción, los casos grandes, por ejemplo, que tienen que ver con empresarios, con militares, con carabineros que se han visto involucrados, algunas personas del alto mando de estas instituciones, a eso me refiero. Y me hubiese gustado que este ciudadano hubiese dado alguna explicación, habría sido bastante sano. ¿Por qué? Digo esto porque cuando uno estudia el análisis criminal delictual, establece una gran diferencia entre dos tipos de delincuencia. Una es la delincuencia convencional y otra es la delincuencia no convencional. Dentro de la delincuencia convencional estaría desde la señora que le roban la cartera, ¿no es cierto?, en el Paseo Humada, hasta el tema de los incendios, de tirar piedras, de causar desórdenes, de manera que esas personas son las que han sido acusadas de delincuentes. Un sector de la gente que protesta se les trata de delincuentes porque cometen estos delitos convencionales, delitos violentos, robos, saqueos, etc. Pero echo de menos que no se hable de la delincuencia no convencional, y dentro de esa delincuencia no convencional estaría básicamente la corrupción. La corrupción de algunos miembros de instituciones del Estado, lo cual me parece muy grave, porque va generando un mal ejemplo para el resto de la sociedad. Y también no se ha dicho qué ha pasado con la delincuencia que cometen algunos miembros de las clases empresariales. El ministro de Economía de Austria durante la Segunda Guerra Mundial, el señor Schumpeter, hablaba de que había un tipo de empresario schumpeteriano. Es decir, schumpeteriano es aquel empresario que produce, que aporta a la sociedad, que hace desarrollo industrial, desarrollo científico, hace aporte también a la cultura, etc. Y eso Schumpeter, ese empresario schumpeteriano, como digo, lo distinguía del empresario estrictamente especulador. Dentro de ese empresario especulador estaba aquel empresario no productivo, simplemente aquel que invertía en bancos, financieras, qué sé yo, y esperaba que le llegaran los intereses bastante usureros, según Schumpeter. Y también estaban aquellos miembros de la clase política que asaltaban el Estado como un botín para dividirse las ganancias, bien sea con sueldos exorbitantes, son sueldos usureros, que es una de las cosas que se denuncia en Chile para aquellos senadores y diputados que tienen estos excesos en cuanto a sus ingresos. Y también se van desarrollando los empresarios especulativos, y entonces eso crea una transversalidad entre la clase política y la clase empresarial. Y por qué no decirlo, también con un sector de la clase militar. Cuando aquí se habla de la violencia que han creado los sectores que protestan, han desarrollado violencia porque ellos han sido sometidos a una especie de violencia, de un suicidio o de un homicidio, si ustedes quieren, por goteo. Es decir, cuando un Estado se corrompe, cuando algunos ministros se corrompen,
cuando un presidente se corrompe, etcétera, ellos van quitándole al pueblo, a la sociedad, sus cuotas de felicidad, porque las personas tienen que pagar mayores gastos de luz, mayores gastos de agua, mayores gastos de educación, mayores gastos en general para mantener a sus familias. Y por otro lado tenemos a los sectores que controlan el aparato del Estado, que tienen grandes posibilidades de asaltar este botín. Esto se traduce en una variable que afecta directamente a la educación. ¿Por qué digo esto? Porque la educación, lo que llaman las escuelas, los liceos, las universidades, en el fondo han sometido a los estudiantes y también a los profesores a lo que se llama el aula. Es decir, los jóvenes van a clases y tienen que estar sentados 5 o 6 horas en una silla con un escritorio pequeño, encerrado entre 4 paredes. ¿Por qué se permite esto? Porque al haber crisis en la familia, que es una forma de control social informal, la familia ha tenido que traspasar su responsabilidad de hacer madurar a los niños y jóvenes, a los profesores y a las profesoras. Son ellos quienes han suplido la obligación que tienen los padres de orientarlos. Por lo tanto, en estos momentos en Chile tenemos una juventud y también una niñez conformada por huérfanos. Entonces, eso ha ido creando luego una serie de problemas de, como lo dije en la conferencia anterior, problemas de salud mental. Hoy día no tenemos una sociedad muy feliz. De manera que si uno tuviera que preguntarse en qué va a terminar todo esto, yo creo que vamos a tener que considerar una serie de hechos como las que le estoy señalando, para que aquellas personas que se llaman expertos, a mí nunca me ha convencido la palabra experto, pero si así fuera, los que tienen que redactar la nueva Constitución deben garantizar los derechos sociales. Y ahí está el problema. ¿Quién va a reformar la Constitución? ¿Quién va a crear esta nueva Constitución? Todavía no lo sabemos. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién controla a los controladores? Bien, otro tema central en esta pregunta de quién controla a los controladores es quién examina a los controladores. Les digo esto porque no conozco todavía el primer ministro o el primer presidente de la República o el primer miembro de la Cámara del Senado o de la Cámara de Diputados que se hayan sometido a algunos test psicológicos, como el test de Rorschach, el test del árbol, para saber si estas personas están en condiciones humanas de crear leyes, etc. Cuando un ciudadano común se presenta a un trabajo, lo primero que le piden en muchas partes es que se someta a este test psicológico, que se entrevista con el trabajador social, que hable con un psicólogo, con un psiquiatra, etc. Pero todavía no he sabido de aquel caso en que los ministros tengan que someterse a este tipo de obligación. Por eso que son cuestiones que habría que resolver, son cuestiones predialogales, es decir, quiero saber, dice la gente, quién es aquel que va a crear mi nueva Constitución, quién va a tratar de representarme para crear un nuevo pacto social. Muy sospechosa la palabra representación, porque está demostrado que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Si el ser humano es conflictivo por naturaleza, significa que no puede resolver sus propios rollos, sus propios problemas. Entonces viene la otra pregunta: ¿cómo va a resolver los problemas de otras personas si no resuelve los que tiene él? Esa es una pregunta que me gustaría responderla en un nuevo programa. Bien, una pregunta que a mí siempre me ha acechado, que tiene que ver con los llamados derechos humanos, porque uno se pregunta cuándo se ponen de moda los derechos humanos, y uno se pone a ver después de la Segunda Guerra, luego del tema del nacionalsocialismo y el tema del judaísmo, etcétera, pareciera ser que ahí se afectó a un sector de la humanidad que tenía cierto poder económico. Pero me pregunto, ¿qué pasó cuando en los años 1914 o 1920, por ejemplo, existió la violación de los derechos humanos por parte del gobierno belga en contra del Congo? Ahí fueron asesinados más de 14 millones de personas, de seres humanos, esclavizados, les cortaron las manos, los quemaban, los castigaban, los esclavizaban, y la historia demuestra que nadie pone como punto de partida los derechos humanos el Congo belga.
También los crímenes que cometieron los turcos contra los armenios. Ahí también hubieron millones, más de 10, 15, 20 millones de armenios que fueron asesinados por los turcos. Y yo no recuerdo que se ponga como inicio de la violación de los derechos humanos a estos crímenes. Ese es un tema que lo dejo para la reflexión, porque quiero saber por qué ahora se habla de derechos humanos y no en esa época. Y esa es una pregunta que se la hace el criminólogo Eugenio Zaffaroni, que justamente es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece que habría que reflexionar sobre eso. Hoy día se habla de la violación de los derechos humanos en Chile, como también en Bolivia, etc. Por eso me parece que ver las cosas en términos binarios, es decir, o bueno o malo, uno tiene que, más que hacer ese análisis de lo binario, buscar lo que está en el detalle, en el accidente. Ahí podremos llegar a algunas verdades más objetivas. Bien, por otra parte, creo que lo que ha demostrado lo que está pasando en estos momentos es el rompimiento de un mito, el mito aquel de que las instituciones son permanentes, como que nacieron con el ser humano y van a durar por los siglos de los siglos. Creo que lo que está pasando demuestra, y siempre lo ha demostrado cuando hay un proceso de descontento social, y eso produce cambios, que las instituciones son muy necesarias, pero son débiles. De manera que la creación a través de un congreso constituyente, de una nueva constitución, me parece que no es lo más adecuado para el sentir de la gente. La gente quiere participar en forma directa, más allá de los señores diputados o senadores. Eso es una parte nada más de una supuesta representatividad. Eso habría que discutirlo. Y por último, me parece que lo que está pasando acá en nuestro país es un conflicto muy normal, porque es generacional. Nosotros vemos a los jóvenes protestando, algunos utilizando más violencia que otros, y esto también tiene que ver con un malestar de la juventud que yo recuerdo tenía que ver con, por ejemplo, cuando los jóvenes querían ocupar una junta de vecinos, el local de la junta de vecinos, para tocar guitarra o hacer música o tocar piano, etc., tenían que ir a pedirle la llave al presidente de la junta de vecinos. Y si el presidente de la junta de vecinos estaba durmiendo, simplemente los muchachos se quedaban sin la llave para ensayar. Entonces ellos tenían que recurrir a otras instituciones que tenían que ver con la juventud para ver si por favor le prestaban algún local para poder dedicarse a la música. Creo que no será el único motivo, pero los jóvenes están demostrando una tesis central que se planteó en los años 60 respecto del tema generacional. La historia es la lucha entre generaciones. La generación anterior ha creado sus propias leyes, sus propias formas de enseñanza, escuelas, colegios, etc. Pero nadie le ha preguntado si pueden participar en el contenido de los pensum de estudios. Hay jóvenes que están yendo a la escuela y se aburren porque no tiene nada que ver lo que les enseñan con lo que ellos quisieran aprender. Ese es un tema que hay que revisarlo, porque a nivel de la educación no sabemos cuáles son los verdaderos expertos, como muchas otras cosas. Aquí se habla de los expertos en crear leyes, de los expertos en crear nuevas culturas, pero nadie sabe quién es el experto. Recuerde que el experto, la palabra experto viene de ex, que significa fuera de, y pericolum, que es peligro. El experto es aquella persona que está fuera del peligro. ¿De cuál peligro? Del peligro de la ignorancia. Bien, mi nombre es Marco de los Ríos, espero que les haya gustado esta pequeña charla.